¿De quién habló? Vamos a tener en la línea, ya está aquí, a una eminencia en materia de lengua, en materia lingüística, filológica, investigadora, académica. ¿De quién habló? De la doctora Concepción Compani, bien mexicana, porque tendría que decir Company, pero no, es bien mexicana Concepción Compani, que ya la tengo en la línea. Doctora, gracias por este reencuentro. ¿Cómo estás? Temo, qué gusto volverte a ver, me da mucho gusto y encantada de estar en tu programa. No, yo desde cuándo te ando buscando, pero ya se nos hizo. Y qué buen pretexto para conversar de algo que nos apasiona, que es el idioma español. Hace poco hubo una serie de conferencias en el Colegio Nacional, donde tú perteneces, también perteneces a la Academia Mexicana de la Lengua, que hablaban del español, la travesía por el español americano, una travesía por el español americano. ¿Cuándo se da el español mexicano, doctora? ¿En qué momento surge el español mexicano? Bueno, el español mexicano surge en el momento en que el primer español eh, pone un pie en las costas de Veracruz, Yucatán antes, pero bueno, fue un caso aislado, y empieza a hablar y a mezclarse con múltiples lenguas indígenas. Ahí surge, pero la configuración actual, hay que decir que viene un español al continente, un español nivelado. ¿Qué significa nivelado? Como muy mestizado ya, muy mixturado. Uno, por la convivencia en los barcos. Es que se nos olvida que somos hijos del mar totalmente, los americanos, los hispanohablantes americanos. Eh, Imagínate, Cuauhtémoc, 3 meses promedio, a veces más, 4 meses, de una intimidad absoluta, porque los pasajeros a Indias iban en la bodega de los barcos, nada, no había camarotes, por supuesto, no había separos de ningún tipo, y entonces eh, estaba controlado qué peso tenías que subir, igual que ahora cuando te subes a un avión te dicen veintitantos kilos, una maleta, dos maletas, según, pues igual. Y entonces esos pasajeros a Indias que eran catalanes, castellanos, gallegos, franceses, alemanes, flamencos, no hay que olvidar que cuando llega Colón y sus hombres y después las siguientes llegadas de españoles, está el imperio español, es decir, el español se habla en Flandes, en Italia, en parte de Alemania, porque Carlos I era rey de España, pero era emperador de Alemania, como bien saben. Entonces, llegan flamencos también. eh, en el fondo del barco, imagínate haciendo su ranchito, que es un mexicanismo nuestro, es poner el baúl y la caja que te permitían en tu espacio para lograr una cierta intimidad. Si llegaban piratas o la tempestad, se hacía un zafarrancho, se zafaba, mexicanismo, zafar el rancho, zafarrancho. Por supuesto, a aquella gente le daba náuseas, que es lo típico que cuando te subes a una nao te dan náuseas, te marean, te embarcaban igual que nos embarcan ahora en asuntos que no queremos ser embarcados. O sea, esa intimidad ha sido pasada por alto durante 4 meses hablando lenguas distintas, dialectos distintos de la lengua española. Cuando llega a América, ese español está nivelado, más además, hasta bien entrado el siglo XVII, hacían escala. Cuando digo escala no es de 4 horas, sino de muchísimos meses o de años, en Cuba o en Santo Domingo. Entonces venía un español ya mixturado. ¿Cuándo empieza el español de México? Yo creo, por lo menos los datos de la historia de la lengua nos dice que empezamos a funcionar como mexicanos en el siglo XVIII. No quiere decir que antes no se escribiera español, no quiere decir que antes no hubiera un español genuino, el de Sor Juana, el de Sigüenza y Góngora, el de los mexicanos de todos los días de a pie y de la banqueta, sino que cuando empieza a manifestarse en la vida cotidiana el español que hoy hablamos es en la segunda mitad del siglo XVIII y tiene que ver con un cambio radical en las políticas respecto de América. O sea, los Austrias, hasta finales del siglo XVII, habían mantenido una separación de pueblos de indios y pueblos de españoles.
no porque fueran muy respetuosos, sino porque divide y controlarás mejor. Ujú. Pero esa división, cualquiera que fuera el objetivo de divide y controlarás mejor, le dio vida absoluta a las lenguas indígenas, les permitió funcionar a todos los indígenas en sus lenguas. El mestizaje de españoles con indígenas más profundo se produce en el siglo XVIII y no antes, contra toda intuición de que, cómo no, nada más llegan en los barcos y entonces empieza un mestizaje profundo. Estaban separados, bastante separados, y los indígenas estaban en haciendas, estaban desde luego en condiciones laborales ínfimas, que ni siquiera eran condiciones laborales, estaban muchos de ellos casi en condiciones de esclavitud, y según las zonas en verdadera esclavitud. Y en el siglo XVIII entran los Borbones y aplican una política centralista. ¿Qué significa esto? Se nos están yendo del Huacal los criollos. Aquí estos tienen mucho poder porque ya no están enviando la plata y los minerales que queremos en los barcos, ya no están enviando fiscalmente lo que necesitamos. Y entonces aplican una política centralista ante la cual hay dos hechos. Uno es que los criollos reaccionan, pero esas políticas centralistas para la Nueva España, el actual México y bueno, desde Panamá, como sabes, hasta el sur de Estados Unidos, oeste y parte del este de Estados Unidos, empiezan a ser aplicadas con la llegada del virrey Gálvez por allá de 1754, 1755. Entonces hay dos hechos interesantes. Uno es que los criollos eh, mm, reaccionan porque dicen, me están quitando poder. Y entonces empieza esa frase famosa que es como un acicate y una chispa para las independencias. Se acata, pero no se cumple. Ajá, que eso es también mexicanísimo, ¿no? O sea, mm, como que la Virgen te habla, ¿no? O sea, se acata, pero no se cumple. Sí. Y por otro lado, ese afianzamiento de identidad que tienen los criollos de que somos, aunque seamos tratados como españoles, somos españoles de segunda, porque nos están exigiendo fiscalmente e impositivamente mucho más, tributariamente, como se decía antiguamente, tributariamente mucho más que a los españoles peninsulares. Eso es un acicate de que los criollos pueden tomar identidad y aceptan su proceso de dialectalización, o más que lo aceptan, lo empiezan a manifestar en lengua escrita. Empieza a aparecer en el siglo XVIII frases como a darle, que es mole de olla, donde ves que hay un verbo del latín, Sí, y el mole, que es nahuatlismo, ¿no? Moverse como chinicuil, moverse es la palabra heredada del latín, y sí. chinicuil es nahuatlismo. Empiezan una serie de construcciones muy mixtas, más además empezamos a ver rasgos inherentes al español de México en la segunda mitad del siglo XVIII y no antes. Una proliferación de diminutivos. Somos los reyes de No, los nos diminutivos. encanta el Nos diminutivo, encantan y de la doctora. indirección. ¿No Sí, sería sí, usted tan sí. amable de regalarme lo que sea? Aparecen en las cartas estas fórmulas de no sería tan amable de regalarme, que no se lo van a regalar, se lo van a cobrar igual, pues, pero así aparecen en las cartas. Sí, Ese es el primer hecho. O sea, y además también se produce un proceso gradual, pero cuyas manifestaciones más claras empiezan en el siglo XVIII, que es que el léxico patrimonial latino, por ejemplo, mimar, empieza a ser desplazado por léxico indígena, como apapachar. Los mexicanos preferimos sí, apapachar y apapachar, ser claro. apapachados que ser mimados Mimados, en cierto. general. En vez de tener cuerdas, tenemos mecates, Sí, ese tipo de cosas. Y entonces, ese es el primer hecho. Los criollos toman conciencia de su. ¿Sigue en vivo? sí, ¿Sigue sí, sí, correcta estamos. el Sí, audio? Ok. Empiezan a tomar conciencia de que ellos son distintos de los peninsulares y eso les permite con mucha libertad y espontaneidad empezar a manifestar su lengua. Y el otro hecho es que la política centralista de los Borbones acaba con la separación de pueblos de indios, disque compran el disque mexicano-americano, es ah, americanismo en general, disque compran las tierras de indios, acaban con estas labores de tequio y entonces los indígenas se ven obligados a una gran
migración a las ciudades. Yo he dicho con datos en economistas, en sociólogos, especialistas en migración, que la primera gran ciudadanización de los indígenas se produce hacia 1770. Y esa ciudadanización tiene dos consecuencias. Uno, un gran enriquecimiento del español, sin duda, una gran convivencia mestiza, o sea, empieza el mestizaje como tú eres, como son la mayoría de los mexicanos, Sí, mestizaje profundo, racial, étnico, cultural, etcétera, y empieza la primera puntilla a las lenguas indígenas, ahí. porque migran a las ciudades y la puntilla total de las lenguas indígenas es con la independencia y la repuntilla son las reformas de Benito Juárez. Bueno, Doctora, es así. en este plano histórico que nos acabas de poner con un detalle y con una maestranza, podríamos hablar de que nuestro español mexicano, para no irme al americano, nuestro español mexicano, podría ser una lengua muy rica en cuanto a palabras, a comparación con otros idiomas, o No, está todas. igual, o está al mismo nivel de riqueza, pues. Mira, para un lingüista no hay ni lenguas mejores ni peores, ni más ricas ni menos ricas. Esa es la, o sea, claro, tú como mexicano, como mexicanos Ah, percibimos sí. que tenemos una creatividad, tenemos una lengua flexible y creativa. Todas las lenguas, todas, sea cual sea el número de hablantes, sea cual sea la extensión geográfica, todas las lenguas son autosuficientes para expresar su mundo. Ese es un principio de la lingüística. No hay ni lenguas mejores ni peores, todas son absolutamente autosuficientes, sea que tengan escritura, sea que nunca hayan desarrollado escritura y vivan en la oralidad, transmitiendo su historicidad y sus tradiciones oralmente, pero lo que es cierto es que el español tiene una situación única en el mundo, es una situación peculiar en la geopolítica mundial actualmente, consecuencia evidentemente de que los españoles llegaron e impusieron su lengua en toda Hispanoamérica, con excepción, por supuesto, de Brasil y de las Guyanas. El español se habla en 20 países. Ajá. Eh, y es el único lugar del planeta, Hispanoamérica. 19 son de Hispanoamérica y uno es España. Y bueno, podría ser 21 si le añades que en Guinea Ecuatorial, en África, hay todavía usos de español, porque fue una colonia de España hasta hace relativamente poco. Eh, entonces, es la única situación del mundo donde tú caminando, un individuo caminando y sin cambiar de lengua, es decir, sin cambiar tu patrimonio inherente, esencial, que es tu propia lengua, puedes atravesar 12 millones de kilómetros cuadrados en Hispanoamérica. Puedes desde el río Bravo hasta la Tierra del Fuego, sin pasar por Brasil, claro está, puedes en línea recta desayunar, comer, cenar durante casi 12.000 kilómetros en línea recta. Son 11.760 kilómetros en línea recta. Esa situación es única en el planeta. Hay más hablantes de chino, pero el chino mandarín no es lengua materna de todos los chinos. Ojo, ¿eh? O sea, el chino mandarín se tiene que aprender en la escuela, a no ser que seas de la zona de Pekín o Beijing, como lo quieras llamar. Lo aprendes en la escuela, te estandarizan en la escuela. Hay más hablantes de árabe, pero hay muchísimas variedades de árabe y no son inteligibles. Lo que sí es inteligible es el árabe clásico, el que es lengua de cultura, lengua de escritura, lengua de prensa, de muchísima prensa, eso es otra cosa. Pero la situación del español es única, entonces tu percepción de que es una lengua muy rica, pues sí tiene en parte razón, porque imagínate que puedes caminar y te tomas unas, no sé qué se coma, pupusas en El Salvador, desayunas pupusas con café. Café es una palabra del turco, ¿eh? No, Sí, no sí. es americana. Sigues caminando y llegas a tomar arepas en Venezuela o en Colombia, Sí. sigues caminando y
tomas bifes en Argentina, Sí. o sea, y hablas de tu vida en la misma lengua sin tener que cambiar de patrimonio. Eso es muy peculiar, ¿eh? No, hombre, no, fíjate que jamás lo había analizado así, que de veras privilegio conversar contigo, doctora, porque nos lo has explicado muy bien y como dices, no se da en otra parte del planeta y Somos eso hay que únicos en el aprovecharlo. planeta. Ahora, ¿tú Sí. crees que en algún momento, hablamos con la experta Concepción Compani, la doctora Concepción Compani, sobre esta cuestión del idioma, ¿tú crees que en algún momento el español llegue a ser como hace muchos siglos lo fue el latín o eso no podría ser? O sea, que se va a fragmentar Sí, y sí, sí, que en todos sí, lados se hable y así. que los mexicanos no se van a entender. Bueno, Ah, vamos a ver. Un principio también de la lingüística es que las lenguas viven en su variación y en sus variedades. Nadie habla la lengua española, sino una variedad, un dialecto de la lengua correcto. española, a la vez que todos somos propietarios de la lengua española. La situación del latín no es similar ni mucho menos a la del español actual, porque ahora hay unos medios de comunicación que nivelan, igual que los barcos eran grandes niveladores de que llegara una lengua mixta y aparecen datos de catalanismos. Gandaya, por ejemplo, es un catalanismo que Mira, llega a América y que es nuestro, ¿no? Y agandallarse, todos los seres humanos se pueden agandallar, pero decirlo así, pues es mexicano, ¿no? sí. Evidentemente, y hay seres humanos gandallas, por supuesto, pero llamarse o agandallarse es nuestro, que es otra cosa distinta del mundo real, es como simbolizamos y nombramos. Ahora hay unos medios de comunicación poderosísimos que nivelan aceleradamente la lengua española y no solo los medios de comunicación informativos, sino también las telenovelas, los programas. Siempre se ha dicho de broma que el Chavo del Ocho hizo por la presencia del español de México en el mundo más que otros Sí, escritores. sí, sí. Cierto, te subes a un taxi en Buenos Aires y de lo primero que te habla el taxista estoy hablando de hace un par de años, es sigue viendo el Chavo del Ocho. Cierto, cierto. Sí. Entonces, esos procesos de nivelación creo yo que aseguran la larga vida de la lengua española, sin duda. La lengua española es una lengua internacional eh, que no lo era propiamente, sí lo era el latín, pero de otra manera. ¿Qué es una lengua internacional? Una lengua internacional es que tiene muchos centros culturales que son centros poderosos de difusión, de divulgación. Ciudad de México, esto que estamos haciendo radialmente, eh, Lima, Buenos Aires, otros muchos centros, ¿no? Bueno, Madrid, por supuesto. Eh, es multicéntrica, es multidialectal, es decir, vive en sus variantes, en sus variedades dialectales, es multinormativa. Tú puedes decir banqueta y no tienes por qué cambiarlo. Y si eres de Argentina dirás vereda, y si eres de Colombia dirás andén, y si eres de España dirás acera, y todas se valen y todas están en pie de igualdad. Y una lengua internacional no está asociada ni a etnias ni a razas. O sea cual sea la raza y sea cual sea la etnia, esos individuos son propietarios en pie de igualdad de la lengua que hablan, de la lengua española. Una lengua internacional no es fácilmente fragmentable porque hay unas poderosísimas redes que estabilizan. Evidentemente, una preocupación mm, de quienes se dedican a la comunicación, sobre todo, es que entonces vamos a perder nuestra identidad dialectal con Sí. estas revelaciones. No, a mí eso no nos debe preocupar. Las lenguas se enriquecen en el contacto y si ahora los jóvenes mexicanos empiezan, para mi sorpresa, desde hace ya unos 5 o 7 años a decir vale, 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 que era sí. exclusivísimo de España y en España se pueden dar mordidas y también pueden asociar el cúbole y pueden saludarse todavía con un toque de que están
remedando, reproduciendo saludos al paso informales de México, pero muy probablemente dentro de poco el cubo va a quedar por otras partes del mundo. Entonces, bueno, esos son flujos que enriquecen y no hay que preocuparse, ¿no? La lengua española no se va a fragmentar como ocurrió con el latín, porque no, tampoco se van a mover, esperemos, a pesar de la situación política actual compleja, no se van a mover las fronteras administrativo-políticas, ¿ves? Y eso No, no, también. muy, muy interesante, doctora. Siempre platicar contigo es un deleite. Última pregunta. Tú que eres miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, del Colegio Nacional, eres lingüista, filóloga, investigadora, académica, o sea, tú le sabes al lenguaje. Qué opinas del lenguaje inclusivo? Amigues, amigos, amigas, ¿qué opinas tú de esto? Bueno, esto requiere otra entrevista, ¿eh, Cuauhtémoc? Te la hacemos, nada más, o sea, si quieres dame una introducción y luego la programamos, doctora. Sí, porque esto es un tema complejo. Vamos a ver. El español tiene las herramientas, la lengua española tiene las herramientas morfológicas para desdoblar, estimados, estimadas. Siempre se desdobló, ¿eh? Siempre. Sí, sí, sí. Señoras y señores, siempre, siempre. Eso no es ninguna novedad. Eh, Tiene la herramienta morfológica para decir amigues, estimades, todes, ajá. Tiene la herramienta gráfica escrituraria para poner una arroba, que eso es impronunciable, ¿no? El Sí. estimar, eso es impronunciable y por eso mismo me parece elitista. Poner una arroba me parece elitista porque si no tienes una computadora o no sabes escribir, no tienes derecho a ser, a ser Sí, incluido. cierto, cierto. Bueno, o una X que es también impronunciable y que además Sí. está en retroceso porque empezó como movimientos minoritarios en Estados Unidos. Esa X empezó, Hispanics, empezó en Estados Ajá. Unidos. Bien, está en retroceso. Lo que yo creo, lo que yo creo es que está en una situación de diglosia actualmente este asunto del lenguaje incluyente y luego te voy a decir lo que yo opino como historiadora de la lengua. ¿Qué significa de diglosia? Que te ves obligado en la palestra pública, te ves obligado a Sí. decir buenos días, estimadas, estimados las diputadas, los diputados, o esta cosa horrorosa de las y los diputados, Sí. donde no se sabe si las, qué será, o los y las diputadas, pues los puede ser cualquier cosa, ¿no? Diputados y cualquier otra cosa. Bueno, te ves obligado y en la vida diaria, pues no creo que haya ningún diputado, ni ningún senador, ni ningún comunicador que le diga, niñas y niños, venga, bajen a cenar. No, claro que no. Pues No, obviamente que no. Eso es lo que se llama diglosia, que hay un registro para una situación. Hay lenguas que tienen diglosia de manera automática, como el griego. sí, Ujú. El griego tiene una modalidad culta que es la obligada para pedir un café si no conoces al individuo y la modalidad de motiquí, que es la que tú usas para tu casa, para funcionar en tu casa. sí. Bueno, yo no creo, de veras, que no creo que ningún individuo, ni individua, en sus cabales, en sus sanas cabales, em, tenga desdoblamiento, niñas y niños bajen a cenar. Entonces, mientras no llegue a ese mundo de la cotidianidad, el lenguaje incluyente sigue Ya. siendo un artificio. Más además, ¿cuál será el futuro? No lo sé porque no tengo la bola de cristal y bueno, soy historiadora de la lengua y he hecho la vista atrás, no para adelante. Pero mi experiencia como historiadora de la lengua, mira, en el mundo social, lingüístico, hay cambios desde arriba y hay cambios desde abajo. ¿Qué significa cambios desde arriba? Cambios de los que se tiene conciencia de lo que se está diciendo y que normalmente se generan en élites muy educadas o sin el muy educadas, a Sí. secas. Cambios desde abajo son aquellos de los que no se tiene conciencia, que surgen en espontáneo y que suelen, cuyos dueños de esos cambios suelen ser el pueblo llano no instruido o con una instrucción escasa. Bueno,
el lenguaje incluyente ha estado siempre, siempre asociado a un cambio desde arriba. Acuérdate de estas mujeres en Argentina promoviendo el aborto con la pañoleta verde. Yo también estoy a favor de promover el aborto, pero no hablo con E. Eh, que decían todos somos iguales, todos queremos, todos, ajá. Ellas fueron realmente las que empezaron a imponer la E. Y luego las minorías sexogenéricas, identidades sexogenéricas distintas, se apropiaron de esa E para decir, no es un genérico, sino es lo que no soy binario, no soy ni anio. O sea, que lo cual tiene. ¿Cuál es mi predicción? Que los cambios desde arriba, yo, que llevo 40 años dedicada a la historia de la lengua, solo conozco dos cambios desde arriba que se quedaron. Uno es el ustedes, que es una fórmula de cortesía en sus orígenes y que para nosotros ahora los americanos no es cortesía ninguna porque no tenemos otro modo de llamar a dos o más personas, nadie dice vosotros. Y lo otro son los adverbios en mente. Esos son los únicos dos cambios que yo conozco desde arriba, que claramente iniciaron en élites, en las burguesías, ajá, en las capas sociales altas. Y esos tardaron siglos en imponerse, siglos. O sea, el mente empieza a aparecer por ahí tímidamente, hablando de mentes, tímidamente por allá del siglo 9, 10, y en el siglo XIV todavía no ha logrado generalizarse. Bueno, Híjole, doctora, créeme que es que el tiempo apremia, pero sí, vamos a contactarnos para otra entrevista. ah, Primero, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar todo lo que haces e investigas, doctora? pues en mi página, soy una gran defensora del acceso abierto y en mi página concepcioncompany.net pueden bajar todos mis trabajos. En el Colegio Nacional hay Sí, muchos libros, bueno, muchos, unos cuantos libros míos. unos En la cuantos. UNAM, por supuesto, está mi obra de investigación dura y pura. En la academia también pueden encontrar, pero en mi página van a encontrar todo menos lo que está en prensa, está en el currículum, pero todavía no está subido, claro está.